chicos, buenas y malas noticias. Ustedes saben que se perdieron 4 horas de clase esta semana. Laboratorio, por eso de esta en hidráulica, no sé. Y lo del tema del curso de los salesianos, de los docentes, no se pudo. Yo les había preparado ya el proyecto, pero yo considero que ya no van a tener tiempo para realizarlo. Entonces, para no afectarlos por ese tema, vamos a volver a hacer una exposición, ¿sí? Y se va a basar sobre conexión. Entonces, igualmente son 4 grupos, 4 temas, y cada uno expone. Eso va a ser lo más fácil. La última semana de clases es la siguiente, ¿verdad? Sí. Entonces, para el viernes. Una semana para hacer esa. Si antes del feriado. Sí, no importa la actividad que manden, Sería. Todavía quedan 2 semanas. Pero es que el viernes del feriado siempre pides antes. más bien feriado y ya desde fuera de aquí. No, allá pones Emerson. Hagamos otra semana, el viernes más tranquilo. Esa. Mire, sabe que por ahora vamos a avanzar en la clase de hoy. Igual estoy grabando porque hay algunos compañeros que han tenido complicaciones por el tráfico o algo así. Entonces, vamos a ver una nueva clase. Entonces, por ahora queda esto en stand-by y ahí vemos. Y si vemos que hay tiempo, a lo mejor. Yo digo la exposición después de háganlo por nosotros lo que hagan como exposición después del examen. O 10 puntos el examen y 10 puntos la exposición que también ponen después del examen. Y el examen teórico. A ver, chicos, miren, este es el nuevo tema. Vamos a ver la parte teórica de conexiones. Y el día de hoy veríamos un tipo de conexiones. Zonas alternantes. Entonces vemos teoría, terminamos de teoría y pasamos ya a los ejercicios. Entonces, bueno, ¿qué son estas condiciones? Estamos viendo la diapositiva. Bueno, permiten que los elementos estructurales se comporten como un sistema completo. Básicamente, por eso es una condición. Uno ya forma un sistema. Importante, ¿no? La mayoría de fallas estructurales históricas ocurren en las condiciones. Eso quiere decir que en caso que hubiera una falla por corte, no es que esta viga se corta a la mitad, realmente no sucede eso, sino que se zapa aquí una conexión, se zapa por aquí una soldadura, y ahí es donde ocurren eventos desastrosos. Entonces, un mal diseño estructural puede salvarse por un buen diseño de condiciones. Al final pusieron columnas muy delgadas que va caminando por esa estructura y comienza a vibrar porque es demasiado flexible, pero si tiene unas buenas conexiones, a lo mejor se sabe. Pero si tienes un buen diseño estructural, pero hicieron malas condiciones, ahí está muy difícil de medir eso. Así que todo depende de las conexiones. Correcto. Y todo puede depender de los pernos y soldaduras. Hicieron mal eso ahí y su soldadura que hizo vía columnas en ese pozo. Entonces, aquí hay los tipos de conexiones que se permiten según la normativa. La tercera guerra mundial realmente tiene un valor histórico, pero ya no están diseñándose ahora en las normativas para que trabajemos con estos elementos, pero lo puse a manera histórica. Por ejemplo, harán construcciones importantes históricamente como el Golden Gate o el Empire State en Nueva York, que sí utilizaron estos remaches, ¿no? Hace casi ya 100 años.
Tenemos también las conexiones soldadas. Ven que está la soldadura y las apanadas, como vamos a ver hoy, ¿no? Pernos, tuercas y delanteros. Entonces, como introducción, las conexiones soldadas pues tienen una alta rigidez, ¿no? Una vez que usted conecta con soldadura, realmente es muy fuerte esa conexión y paso directo a las desventajas que a veces puede ser muy frágil, ¿no? Porque tienden a sudarse si se calentó demasiado el material, si comenzó a sudar por demasiado tiempo y el material comenzó a derretirse y eso produce que se produzca una, ¿cómo se dice? Como vidrioso la soldadura, no sé si han podido ver. Ideal para la transmisión de momento, ¿no? Que unitábamos, moviendo los ejercicios de clase, unitábamos las alas de las vigas y con eso se podía transmitir los momentos, se consideraba ya un comportamiento perfecto en los diferentes. Y necesita menor cantidad de elementos de conexión, porque a lo mejor solo necesita una placa de corte y ya está, la conexión. Esos son los beneficios de la soldadura. Bueno, las refacciones son un poco más complejas. Y lo más importante, ¿no? Que depende de la calidad de la conexión. O sea, depende de qué tan bueno es el soldador para que su conexión sea buena o mala. ¿Sí? No es tan fácil hacer esto aquí, porque en algún momento yo quise intentar, no le dije al soldador, pero estás ahí para ver cómo es. Y lograr esto no es tan fácil, ¿ah? No es tan fácil. Bueno, gracias. La acción de los muros. No, pero. Alguno está bien hecho. Yo cuando solté me salió como la 3, más o menos. Esto vemos las 2 semanas, a profundidad. Vamos a soltar, ¿no? Pero. ¿Por qué no lleva la laboratorio? No hay máquina de soldar. Hay que comprar, hay que hacer la solicitud. Eso ya diseñado ya. Pero lo que pasa es que sí debe haber, pero en la carrera de Tenemos que ir al sur. tenemos que ir al sur, a ver. Verdad, chicos, miren, lo fácil, rapidez de montaje, ¿no? Si ustedes dejan todo prefabricado y los agujeros ya hechos de fábrica, ustedes solo llegan con la grúa, ensambla ahí con la pernos y avanza más rápido. ¿El perno también se calcula? Sí, son lo importante, ¿no? Puede usted desmontar. Pueden montar, por ejemplo, las gradas que tiene el estadio del Inter de Miami, eso es desmontable. Se puede ejecutar, hacerlo más grande, más pequeño. Conexiones, bueno, básicamente es más usada en conexiones simples o a corte. ¿Qué pasaba en las conexiones a corte? Era de que no transmitían momentos vectores. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá que hacíamos las riostras, solo estaba conectado el alma y eso permitía que haya un pie. Entonces, usualmente las que estaban conectadas con perro son las conexiones a corte, pero si hay conexiones a momento donde usted le pone tuercas al jala. Eso ya vamos a ver más adelante. Desventajas, ni tanto, porque requieren perforaciones y fabricación. Realmente, si son perfiles de este tamaño, no tiene que mandarlos a fabricar. Son unos elementos secundarios que se tienen que ir a cargar y también algo importante, hay menor rigidez que la soldadura. Hay un poquito más de flexibilidad. ¿Sí? ¿Qué es más costoso, la soldadura o una soldadura? Buena pregunta. La verdad, aquí en Ecuador la soldadura es más barata. Porque a los soldadores les pagan menos. Por eso. Y ahí más rápido los perros, pero realmente no son más caros. Ahí es lo. Y el tiempo, ¿verdad? Claro, ahí hay un pro y contra. No todo se hace en soldadura, no todo se hace aplanado. Y no todo se puede apretar. Por ejemplo, yo que hice edificaciones, los nervios, ¿no? las piedras, esas van a perros, son más fáciles. Pero ya condiciones en columnas, con soldadura. Ya depende a veces de qué material o cómo lo vayan a trabajar, cómo lo hayan diseñado. Bueno, el tema de remachados tiene una gran duración, aunque ya con el tiempo después de hacer cambio de material, un buen desempeño histórico y bajo riesgo de agotamiento, porque realmente esos remachos casi se fundían para que las placas se queden unidas y ya no había forma de utilizarlas. El problema es que era muy costoso, muy lento
y la mano de obra también era demasiado calificada para poder hacer esto. Y la construcción moderna realmente siempre está avanzando rápidamente, se necesita lograr lo más pronto posible. Y por ejemplo, como ¿cómo se llama este error que está en París? El Torre Eiffel, se tomaron 3, 4 años para hacerse. Y así. Y ahora lo que quieren es entregarlo de 6, 8, un año máximo. Entonces, bueno, esas son las pros y contras. Vamos a ver esta de acá, las apernadas. Entonces, ¿qué hace el perno? Realmente une 2 o más elementos mediante un perno de alta resistencia, ¿verdad? Entre los miembros estructurales sin necesidad de continuidad material, sin necesidad de superar. Entonces, tienen en este ejemplo, tenemos una vigueta, tenemos la viga principal, y la viga principal se soltó esta plaquita rectangular. La forma en que une este elemento con el otro es mediante estos pernos. Entonces, ¿cómo se logra? Pues tenía que haber un contacto en estas 2 placas. Esas 2 placas se refiere a esta placa de corte, como se le llama, y el arma de la moneda, en este caso. Y la acción mecánica del perno, que sería apretar. Ahora, ustedes ven ahí la forma de estos pernos. Hay normativas que estas son para conexiones ya vía columna, conexiones importantes. Y te había traído algo aquí para mostrar, déjame ver si. No sé qué está. Vamos a ver. Sí, justamente este aquí es la 125. Bueno, este aquí no es un perno, pero ellos utilizan los puentes para. ¿De qué manera está hecho? Hasta 125. Así, si usted ve la cabeza del perno, está la. Muy buena cabeza. Dale, ya lo quiero ver. Es malo. Dale, Ese allá es el cambio de. Solo eso no No, y de todo tamaño, todo de los llaves. Todo por lo que te buscan. Pero recuerde que, si ustedes recuerdan nuestros ejemplos en clase, el alma de una medio que está entre 4 a 6 milímetros de espesor, ¿no? Y ahí tiene por lo menos unos 2 centímetros. 20 centímetros para el espesor. Siempre son. A ver, para preguntar a los chicos, pasa bien. ¿Y este qué dijo que era? Ese es un escudo, le llaman. Se me recuerda el nombre en inglés, ¿no? Pero es que utiliza una pistola, ¿no? Pero entonces hay que va como remachado. Ese se suelta. Realmente, con mediante una soldadura y una pistola, hace que se una la viga. O sea, también le lleva material del que está hecho. ¿Viste lo que hacen en la sala? Exacto. Para el caso de puentes, utilizan el hormigón y la viga de acero son esos fuertes. No mensaje, no entiendo. A ver, entonces, miren, voy a avanzar, chicos. Entonces, ¿qué fuerzas internas pueden transmitir los pernos? Pueden transmitir cortante, pueden transmitir fuerza axial y pueden transmitir momento flector, es decir, cuando sé que se usan las condiciones de coherencia, y bueno, usadas mayormente para condiciones simples o acordes. Recuerden que nosotros idealizábamos así en las viguetas, ¿no? Que no tenían momentos flectores en los extremos, simplemente estaba apoyado. Entonces, eso es una condición acorde. Solo tiene que soportar esos extremos y momentos en los extremos es cero. Ese es un ejemplo de cambio a. ¿Qué le pasó? Sí. Para hacer una conexión a momentos, si ustedes se dan cuenta acá, el nervio, ¿no? O la viga, perdón, porque tiene una viga, viene el ala de la viga, la ala superior, y se conecta con una placa que está soldada ya a la columna, y una vez
y luego se han conectado por mediante estos términos. Lo mismo en la parte superior, lo mismo en la parte inferior, y con eso usted garantiza una conexión a momento. ¿Sí? O sea, están las dos formas. Cuando utiliza conexión a momento, y esta de acá que usted ve acá es cuando utiliza conexión a corte, en el alto. Pero las placas siempre van soldadas en la vía. No, en la vía no van a soldar, van a soldar en la columna. Ah, ok. Claro, porque hay un tipo de soldadura que realmente usted ya uña los elementos, ya están hechos un solo cuerpo. Entonces la placa ya forma parte de la columna. O sea que el mismo tipo de soldadura, el mismo electrodo no es para todos. Eso también es otro. Cuando van a soldar el material tiene que tener un más para cuando va a desgastar, porque uno cuando suelda pierde no está. Sí, porque cuando suele se derrite el acero, debe tener un poco más la apertura. Sí, hay una especificación, pero lo que realmente se abrirte sí es en parte la superficie de contacto, pero el electrodo es lo que, o el alambre es lo que se abre, lo que se hace como pasta, ¿no? El perfil solo la zona de contacto se vuelve así un poco para que pueda haber una pero es el electrodo el que se o sea, por eso le decía, solo la pequeña cara de contacto sí se abre un poco. Y con el electrodo ya comienza a unir el problema. Sin conexión. Ajá. ¿Qué necesitamos para esta conexión? Bien, necesitamos pernos, necesitamos las tuercas, necesitamos arandelas, en algunos casos. La placa de conexión, que en este ejemplo por ejemplo es la placa, y los elementos principales que quiere conectar. Puede ser viga columna, arriba una viga, arriba una columna. Y también no es que va muy apretado, no es que va muy flojo. Hasta el tope, por eso también bueno. Hay un tipo de conexiones así, que usted puede básicamente como que plastificar un poco el perno para que gane un poquito más de resistencia, pero no es muy común porque necesita un equipo ya de medición y todo para la presión. Pero realmente ustedes si cogen un maestro y lo apretan, sí pueden lograr una buena conexión. Claro que va a tener que haber mantenimiento, a veces no se afloja. Pero sí hay unas pistolas que no puede perder tiempo, tiene que ir para ninguna mierda. Sí. Entonces, estos son los pernos de alta resistencia. El A325 que les mostré, también tenemos el A490. Ambos son válidos, sino que este 490 todavía tiene mucho más fuerte. Pero el 490 no tiene auxiliarse. No, realmente no. Porque en este caso, como ustedes ven en esta imagen, el A490, bueno, en esta imagen lo que quería indicar es que puede ser hecho en acero negro o en galvanizado. Mejor en el arriba, ¿verdad? Por lo menos, o sea, el que tiene más resistencia es el 490, pero no está. El que es galvanizado es más caro que el acero negro. Pero eso no te cuenta. Uno así pequeñito de estos creo que están como unos $3, 3 algo. Es porque cumplen la normativa. Pero si usted va a una ferretería y le venden un perno chino, le valen 25 o 30 centavos, 50. Hay estos otros perros que se llaman AT-107, les puse solo para que no vean cuando vayan a hacer esa obra, se puedan tocar este tipo de material. Usualmente dicen para uso de invierno, o sea, usted puede conectar en balcones. Realmente no está soportando cargas importantes o cubiertas, ¿no? Esto es lo que conversaba Emerson sobre la televisión en enfermos. Eso también depende del tamaño del enfermo, ¿no? Una pulgada, media. Y bueno, esta es una pretensión que está en KSK, ¿no? Se debería precisar a esta fuerza para poder estar tranquilo con su condición. Otra cosa importante es la dimensión de incorporaciones. O sea, usted ve que con un perno de 1 pulgada ya se puede pulgada, siempre se deja un poquito más para que haya esa facilidad de montaje.
Imagínense tener una liga de 6-8 metros de longitud que le calce justamente ahí, es difícil, porque siempre va a haber el luchador humano. A veces la columna no está totalmente lineal como en el hospital. Tendrá 1 milímetro de desviación y con eso ni siquiera no va a poder levantar. Entonces, por eso se dejan unas dimensiones mínimas, ¿no?, de perforación. Acá ven los elementos que utilizan para frenarnos, con las pistolas. Realmente, también acá tenemos una llave de IPS, ¿no?, una llave para que no tenga el perno y la otra, la pistola es la que tira rápidamente. Eso, sí, algo importante, chicos, cuando ustedes vean las distancias mínimas al borde, se ve que hay una perforación acá, pero tiene que haber una distancia a los bordes del elemento que ustedes tienen que respetar. Bueno, aquí también están las distancias, no según el diámetro del perno. Por ejemplo, si es un perno pequeño, solo tiene que dejar una distancia de 3/4 de pulgada. Pero a regla general no debe ser ni menor a 3 diámetros cada separación que está acá. Yo usualmente lo que hago es dejo 3 centímetros, ¿no?, un poquito más de 1 pulgada entre la cara exterior de la placa hacia la mitad de la perforación. Yo con eso ya marco así. Siempre le dice que tenía la casi me atropella mi nombre por lo menos casi. Así te atropella y en el claro. Casi no se hace conexionar sí. Ahora ya, miren, ahora sí vamos tocando la forma. Recuerden que siempre necesitamos demanda y capacidad. Esta es la demanda. En este caso es la carga axial. Aquí omití una pequeña cosa, ¿no? Habíamos mencionado que los pernos pueden soportar cortante, fuerza axial y momento. Pero la demanda, o el caso más crítico de un perno, siempre va a ser cortante. Primero le va a fallar a cortante antes que axial o a momento. Entonces miren, este va a ser un caso de condición Vigueta-Viga. ¿Cómo sacamos esta fórmula? Miren, aquí ya no necesitamos esto del área tributaria, cuál es la separación entre ejes, sino que para la demanda, usted lo que necesita es acá. ¿Recuerdan las primeras clases que hablamos del factor de subsistencia material? ¿No? Si usted tenía una 36, será 1.5, si es a 572, es 1.1. Necesita el FI del material, en este caso el material es la tarjeta que está conectándose, y el área gruesa del perfil que está también conectando, en este caso sería este medio. Estos 3 datos que necesito. ¿Por qué utilizamos ahora esto como demanda y ya no el diagrama del constante, por ejemplo este acá? ¿Por qué ya no utilizamos esto? Porque cuando usted multiplica el FY por el AG, ¿se acuerdan que hablamos que en tensión se producía la mayor capacidad de carga del material, ¿verdad? Entonces, si usted multiplica AG por Y, es la máxima capacidad de perfil. Si usted lo multiplica por el factor de resistencia, significa que cuando llegue al rango inelástico, ahí es donde esta viga va a alcanzar su máxima capacidad. Y usted va a diseñar para que esos pernos puedan soportar la máxima demanda que puede soportar ese medio. Y con eso usted se asegura que primero va a fallar la viga antes que los pernos. ¿Sí? Entonces anoten esta fórmula. Esa es de la Demanda. De la demanda. Ingeniero, la lección está clara ahora. No hemos hecho elección. No, pero la que había mandado. Ya caducó. Bueno.
A ver, aquí está la capacidad. La otra. Ya no me acuerdo. Ya, bien lento. Ahora vamos con la capacidad. Esta sería la fórmula. ¿No? Ahora vamos a usar esta nomenclatura. ¿Qué significa el RND? Realmente es la capacidad. El N era de nominal, el V que es aporte, y el 1 significa que es la capacidad solo de un perno. Que será igual pues al IS era el cortante, que es 0,75, el área de sección transversal del perno, los números de planos de falla, que ya vamos a ver, y la resistencia del perno, ¿no? Como material. Esto sería como el eje Y, pero este es una resistencia a corte. Se llama la capacidad. Sí, es la capacidad. No tiene esa fórmula. Y bueno, la que dice acá, ya para una resistencia a corte de varios pernos, simplemente va a ser igual a esa resistencia de un solo perno, pero multiplicada por el número de pernos. ¿Cuál hay que coger? ¿Cuál hay que coger? Ambas. La roja, ¿cuál es Ine? Ine. La roja, ¿cuál es? La resistencia, pero ya para varios pernos. Es la misma resistencia, pero multiplicada por el número de pernos. Pero bueno, tengan que estar una fija de Entonces, ¿por qué viene? ¿Usted te lo ha dado? ¿Usted no lo ha dado? ¿Por qué viene? Ah, Si necesitas la grana en la camioneta para mí, también. Ya. Necesito un encuentro. Si quiero trabajar en subvención gratis, me avisa. Estamos para ayudar. Ya Blanco no puede que ofrecer. Si no le podemos pedir cuando mentira y yo le doy subvención. Yo también necesito que elimine a alguien. Que sea silenciado. En cualquier momento. Ha sido narco. Ese me lo votó. Bueno, cuando dicen que viene el padre, no se cree. Eso del puerto del parto, eso es un Pero la bajar el padre no se le mete la América dentro del parto. Ahí se puede ver. No te chico la fórmula. No le otro mensaje, que viene miedo. Encima de la ropa. Dice que no. ah, oh. Y enero viene y toma la lección. Solamente para mí. Oye, yo le avisé a usted directamente. No, a mí no me avisó. Sí, el miércoles. A mí ni siquiera me avisó. No le avisó a nadie, el presidente. Si no avisó No, a yo sí nadie. le avisé a todos. A la fiesta. Si no lo hubieran Mira, eso lo digo, hay lección, no digo de qué. Eso lo mandó a la foto que estaba ahí. Mentira, Oh, sí, ¿qué me fue? he hecho. A la fiesta también. A las 5. Él nos avisó de la lección. El alcohol convivir salió. Ni más. Porque solo tú no lo has hecho. Esa es nada. Yo si la dice que te pasa, eso va a ser video fantástico. Azaroso. Pero haga selección aquí, no la haga valer. Tengo un puro chat de PTL y se lo justifica. No creo. Ya. Soy Chávez y gente, no, ¿verdad? ¿Quieren que era la verdad o la mentira? La verdad. La mitad con Chávez. Ya ves. Sí, yo no tengo No, que no le mentir. escucho. Está bien, está bien. Yo no, porque no quiero. A ver, chicos,
Bueno, esta es la tabla ya que está en la normativa, ¿no? Está en el ADSC, capítulo 1. Y cuando hablábamos de los planos de corte, nos referíamos a eso, ¿no? Si ustedes vieron el perno, hay una parte que es roscada y otra parte que no es roscada, ¿no? Eso, correcto. Antes del perno. Justamente era tan pequeña la zona que no está anillada que. Pero realmente hay unos pernos que son mucho más largos. ¿Qué quiere decir con eso? Que le está diciendo la capacidad del perno, pero esta es cuando está en la zona de la zona roscada. Y eso hace que su capacidad disminuya. Recomendación: diseñen siempre en la zona roscada del perno, porque usted no sabe cómo van a construir allá en la obra. No sabe si le van a respetar a eso, no sabe si el constructor va a comprar una que tenga la zona libre, no la zona lisa. A lo mejor le salió más barato comprar todo roscado y usted diseñó para eso, no le va a cumplir. Entonces siempre diseñe para el caso más crítico. Ahora esta tabla no se ve bien, pero esta tabla se ve mejor. A veces tómale una foto. Tiene tanto enrojado. Tiene enrojado todo completo. Hay unos que sí y otros que no. Y eso también cuenta. Claro. Mire, por ejemplo acá, Esa parte no tiene. esta tiene más capacidad que esta otra. Yo creo que La abajo tiene más. acá igual, ¿no? Mucho más zona, ¿no? Lo que yo le decía, le recomiendo cuando diseñe, no lo haga considerando esta resistencia acá. Porque usted no sabe si el constructor va a respetar eso, va a comprar un perno de este tipo. Por más que usted le ponga en el plano, a lo mejor ellos solo ven el diámetro y mandan a comprar al residente, al bodeguero, no sé, y ahí usted termina afectando el lado, ¿no? La tabla, chicos, ahí está la tabla. Copiamos toda esa tabla. Tómenle foto. Puedo poner hasta el examen. En el examen le pongo esta tabla. Tiene la boleta de elección. Entonces, mire, Oye, pero saca el cabal después no. Lo borro de ahí. Qué raro. Como la cámara celular. Un pelo hacen rock. Entonces, miren chicos, en esta tabla, ¿qué información hay? Primero, el plano de perno, el A325 y el A490, ustedes ven que uno tiene mayor resistencia que el otro. Otra cosa que vemos acá es este valor de resistencia del material, que es FNP, resistencia de tracción, y FNV, resistencia al corte, que vamos a diseñar, vamos a trabajar en el acá. El FNV, porque siempre vaya a estar. Ahora, estos materiales que les he puesto acá, o sea, yo estoy pasando información que me dio también los docentes, como son materiales que son importados, son más caros. Entonces, nuestra experticia, ¿no? El docente medioambientístico, puede utilizar estos dos pernos de estos grados, que son pernos para automóviles, para los automovilistas. Y dice, vayan tranquilos, pueden diseñar con estos pernos, pero preferirle no elementos, o depende de donde usted vaya a construir. Por ejemplo, si usted va a Mandarín, preferible no ponga estos pernos. Guayaquil, Muchal, Quito, y todo eso.
Muy bien. Porque estos son elementos estructurales y estos elementos, pero sus resistencias son muy parecidas. Otra cosa, miren, la astucia que hay, es importante, para usted utilizar estos pernos tiene que poner una delantera para que pueda transmitir todos los esfuerzos bien a las placas. Mientras que estos pernos de acá usualmente tienen la cabeza del perno, usualmente tiene un ancho suficiente para no necesitar una delantera. Tiene un suficiente espesor para distribuir todos esos esfuerzos. Entonces eso le da como una recomendación práctica en el caso que les toque, ¿no? Sí, tomo foto, la verdad. Sí. Ya, entonces hablando de lo que digamos de acá, ¿no? Los números de plano, lo que acabamos de ver es el ¿no? Ahora vamos a ver el número de plano. Ya. ¿Cuándo es cortante simple? Cuando solo hay dos elementos conectados, sería una placa, que es esta placa rectangular que está acá, y el otro elemento que lo conecta es el alma del triángulo. Ahí hay dos elementos conectados. Entonces solo hay una superficie del perno que se puede fallar a corte, normalmente, como podemos ver acá, asumamos que la placa está conectada a la vía principal, ¿no? Es una placa rectangular que está en esta zona, y el alma del nervio está en la otra zona. Entonces solo hay una superficie de contacto interno que está soportando esa carga y es la que tiene que soportar la fuerza cortante. Cuando es cortante doble, miren, aquí ya tenemos más elementos conectados, esto se suele ver en obra. A veces, en vez de mandar a hacer una placa, lo que hacen los constructores es utilizar un perfil tipo L. Como ustedes ven en esta imagen acá, no es una conexión binaria igual. Aquí lo que ven con forma transversal en el nervio. Y esta zona que está con el sombreado son un ángulo en la parte izquierda, un ángulo en la parte derecha, y mediante un perno que se conecta aquí, el alma y las dos almas también, las dos almas de las alas el alma de la vigueta y las dos almas de las ángulos tipo L. Entonces realmente hay dos puntos de conexión ahí. Tiene el ángulo de la izquierda y el ángulo de la derecha. Entonces su capacidad realmente es mayor. ¿No? Aquí está soportando todo el cortante y aquí están teniendo dos puntos de corte. Entonces, eso creo que no lo puse en las diapositivas, pero por favor, anoten eso de acá. ¿No? Si es cortante simple, el número de planos es 1. Y si es cortante doble, el número de planos es 2. Entonces se duplica la capacidad. Anoten eso porque no lo. Si es cortante simple, Sí. Vale 2, sí. Número de planos. Si es cortante 2, ¿no? Doble. Sí. Si es cortante simple. Cortante doble, no dual. No, si es cortante simple, vale 1, pero si es doble 2, peñaño, doble 2. Sí, es. Ya, miren, este es un meme, ¿sí? Porque me parece que el ejercicio como tal es un meme. Esto usualmente incluso de mascotas, de diseño de estructura de hormigón, cero, y les presentan los ejercicios así. Determinen la asistencia de diseño por bla. Les dice, bueno, tienen aquí dos placas, tienen dos tomes, y determine la asistencia de todos los planos. Le dice, ¿cuánto vale el PU? Pues ahí le da ya en el enunciado cuánto sale ese PU. Pero usted cuando va a hacer un diseño, usted no le va a colocar al cliente, oiga, ¿cuál es el PU? No tiene sentido. Y luego si hay una receta de paso,
Es simplemente despejar la fórmula. Tiene ahí una resistencia, pero no sabe realmente cómo la. Entonces, no, la verdad que yo me quedé con esto, nunca me gustó de esta forma porque nunca lo entendí. Cuando tuve la oportunidad ya de como otro docente, él nos decía, no, o sea, tenemos que hacer el ejercicio de la vida real para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Ahora, miren, estos son detalles de plano, ¿no? Aquí ustedes pueden ver el detalle cuando es una conexión alternada, ¿no? Y también están los detalles cuando son ya son conexiones soldadas. No quiero entrar a detalle qué significa cada cosa porque ya veremos la otra semana, pero quería que vean la diferencia entre una conexión y otra, el tipo de conexión. Entonces, esto sí es un ejercicio, esto se nota. ¿Sí? Vamos a enseñar esa conexión nervio-viga, vamos a saber cuántos frenos necesitamos, ¿no? qué diámetro debe tener, qué material debe ser. Esta es la idea. Aquí está la longitud, chicos, son 6 metros. Solo porque no asociados. No sé si se lleva tiempo. Habíamos hablado. ¿Cómo sacamos la demanda? BU, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está compuesta la fórmula? BU igual a MY por MY por AG. Entonces, cuando decíamos eso, realmente solo estábamos dependiendo de que el área de la sección transversal el elemento que vamos a conectar, en este caso es la vía secundaria, el tipo de material, si es A36 o A172, y el factor sobre la resistencia. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos estas cargas para poder diseñar el perno? No, ¿verdad? Nosotros solo dependemos de qué sección de liga vamos a necesitar. Solo necesitamos eso. Por eso les decía que no podemos. Ahora, para hacerlo más práctico, si ustedes recuerdan en las primeras clases, a ver, había un ejercicio por acá, interesante, ya ¿verdad? Este es un ejercicio ya práctico, miren. Este era del... ¿Qué edificio era? Utner, ¿cómo se llama ahora? Bambú Plaza, ¿no? Bambú Plaza, y en ese Bambú Plaza habían puesto estos nervios N1 que tienen una longitud de 645, ¿no? Pero no nos interesa la parte de qué cargas utilizaron para el diseño. Lo que necesitamos aquí es el área gruesa de ese perfil N1. Entonces,
Vamos acá. Este sería el perfil que vamos a conectar. Sí. ¿Por qué escandaloso de chupula hoy? ¿Dónde quiere chupula? Tiene que alzarla, así. Este perfil sí dibujen, chicos. Es una nervio de 100 de alas, 300 de alto. Y los espesores vemos acá que son 4 milímetros el alma y 5 milímetros las dos alas. Ya, voy a hacer una captura de eso, voy a pegarlo acá ya para el ejercicio. Sí, el gráfico copiando. Eso es lo que usted va a encontrar en el examen. Ya hace calor. Ya ahí tengo toda la información para hacer el ejercicio. Lo importante es que anoten el perfil, porque esto van a encontrar en el examen. Creo que el examen va a ser teórico. Teórico y práctico. Miguel, ¿está dibujando en el celular? Es igual que sus principales. Ah, ya. A ver, chicos, vamos.
No me lo hacer ese ejercicio. ¿Quién fue que le dio el estado de derretirlo? ¿Qué es el estado de derretirlo? Bueno, el sur también acá. Y no valor porque Ya en el libro de hecho. ya en el día de hecho. Yo digo la plata. Hoy por mí y mañana por usted. Ya está raro, así, me debe que no llega. Yo no sé. Se te chupula. Yo no sé. Yo la mano. Franco, nada, me dio un ahí. Franco igual es tu barboso. Me te le roba el pescado. Yo me quiero vender un cangrejo de chocolate. A ver, chicos, miren. Vamos a sacar la demanda. Vamos a obtener la demanda. Entonces ya vimos la fórmula. Bueno, le voy a poner directamente el cortando, ¿no? BU es igual al RY por el FY por el AG, ¿no? El área gruesa. Ahora, ¿cuál es el tipo de material que estamos usando en ese nervio? Está especificado aquí en el plano, ¿no? En el detalle. ¿Qué tipo? Ajá. 50 KSI. 50 KSI, correcto. Entonces, si es 50 KSI, realmente le estaba diciendo que es, aquí está, grado 50, ¿no? En este caso va a ser un A572, que es el que se vende aquí en Ecuador. Y el FY, ustedes ya lo ven en esa tabla. Ahí está el FY, ¿no? 3510. ¿Y cuál es el RY? 1.1. Facilito. También pongo el examen, sí. Entonces, RY es 1.1. El FY sería 3510. Y falta el área gruesa. ¿Cuánto sería el área gruesa de este perfil? Realmente recuerden que es un área de 10 por 5 minutos. Usted tiene tres áreas ahí, ¿no? Área 1, área 2, área 3. Ahora, evidentemente, las medidas de la ala superior son las mismas del ala inferior. Esto es de 100 en 5 milímetros. Entonces esto también es 100 por 5 milímetros. Y acá, miren, acá le está diciendo cuáles son las medidas del alma. Que son toda esta plaquita que está acá. Es 290 milímetros por 4 milímetros. Entonces, ¿cuánto será esa área gruesa total? Va a ser la alma, ¿no? 100 milímetros por 5 milímetros. Voy a ponerlo por 2. Ya, por 290 milímetros.
por 4 milímetros. Esa sería el área gruesa del perfil, ¿no? ¿En milímetros cuánto sale? 2160 milímetros al cuadrado. ¿Sí? Y en centímetros cuadrados. ¿Qué fue? No, 2160. Qué vos, güey. Ya. Recuerden las unidades, ¿no? No se vayan a confundir y dejar el milímetro. Entonces, finalmente, ¿no? Constante de demanda va a ser igual 1.1 3510 por 2160, ¿no? $83.000. 83.000 197.6. O sea, esos pernos que vayamos a utilizar tienen que soportar 83 toneladas de peso, ¿no? De fuerza cortante. Entonces, ahora vamos a sacar la capacidad. Bueno, tú y yo bien. ¿Qué es un problema? Mire, ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a combinar, o mejor dicho, voy a poner esta ecuación que está aquí, la voy a integrar a esta segunda ecuación para que ya esté la variable del número de pernos dentro de la resistencia. Entonces mi ecuación total, ¿no?, es igual a, voy a poner aquí, sería constante, bueno, voy a poner inicialmente, ¿no?, el número de pernos por el phi de corte, por el área del perno, por el número de planos de corte y por la resistencia a corte del perno. Usualmente no he visto conexiones que solo conecten por un perno, siempre suelen ser dos pernos. Igual N número de pernos. Sí. Número de pernos y número de planos. Perno, dice acá, perno.
¿Listo? Entonces aquí tenemos dos caminos a seguir. El primer camino sería primero ir variando entre el diámetro del perno o el número del perno para ver si nuestra resistencia es mayor a 83 toneladas. Ese sería el primer camino. Lo otro que podemos hacer es, podríamos igualar ahí que la demanda debe ser menor a la capacidad. Como ya tenemos la demanda, simplemente podemos eliminar una de estas variables, que puede ser el número de pernos o el área del perno a utilizar, que usted saca ahí el diámetro. Entonces, vamos eliminando lo que ya debemos saber. En primer lugar, en esta conexión acá, es una conexión simple, ¿no? Esto igual yo les explicaría en el examen, ¿no? Que es una conexión simple o doble. O les pongo que está conectado mediante dos ángulos o mediante una placa, ya se entiende. Entonces el número de planos va a ser igual a 1. Hasta ahí estamos bien. Recuerden que el phi de corte es 0,75. Ahora, aquí viene una iteración porque usted sabe que para el tema del FNB, ¿no? Para la resistencia al corte, usted puede elegir entre estos caminos. Recuerden, ¿no? Les vuelvo y repito, como recomendación práctica, ¿no? Profesional, siempre considerar las opciones que son fuera del anillado, ¿no? No, perdón, dentro del anillado, porque tiene resistencias más bajas. Si se da cuenta, acá resiste a corte 3800, pero fuera resiste 4780, ¿no? Acá resiste dentro, ¿no? 4780, pero por fuera 5900, ¿no? Entonces, con eso quiero decir que debemos utilizar estos valores de acá, ¿no? O 3800 o 4780. Vamos a hacer para el caso del perno que tiene un material A325, ¿sí? Eso quiere decir que su resistencia a corte del perno es 3800 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Ya está? FNV, sí. Es que FY es la resistencia a fluencia, pero esto ya es resistencia a corte del material. Entonces, 3800, ¿no? Otra variable menos, 3800 kilogramos centímetros cuadrados. Perfecto. ¿Qué nos queda por obtener? ¿No? Esta área del perno y los números del perno a utilizar. Pero para no estar ahí cambiando uno y cambie el otro, a ver, hasta que me calce la capacidad, recuerde que la demanda debe ser menor que la capacidad. Eso quiere decir que ese cortante último debe ser menor que a esta resistencia total de la conexión. Entonces, si ese cortante debe ser menor a todo el resto que está acá, ¿no? Que es el número de pernos por, ya voy a cambiar acá directamente ya el factor de nivelación, el área de corte, el área del perno, el número de plano que es 1 y los 3800 acá. En este caso BU era 83.000, era 83.397.
Entonces el número de pernos, 0,75. El área a utilizar del perno, 1. Un solo plano de corte y 3.800. Entonces lo que usualmente se hace acá, puedes despejar o el área del perno o los números de pernos. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Preferible, aquí tenemos que ir a tomar una decisión, ¿no? ¿Cuántos pernos le permite o quiere utilizar o le permite la conexión? Si usted se da cuenta, el alma tiene 290 milímetros, ¿no? O 29 centímetros, voy a poner más rápido. Entonces, esa es la placa que usted va a colocar, esa es la que va a soldar al alma. Recuerde que aquí ya viene la parte geométrica, por ejemplo, recuerde los 3 centímetros de separación, 3 centímetros acá, 3 por acá, 3 centímetros acá, 3 centímetros acá. Entonces por aquí debería pasar sus pernos, ¿no? Más o menos. ¿Cuánto le queda útil? 29, 26, 23 centímetros, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que máximo, ¿no? Cada perno debe estar separado a 3 veces el diámetro del perno, podemos utilizar que si es un perno de una media pulgada sería 1.27, ¿no? Por 3 sería... ¿Cuánto es 1.27 por 3? Voy a poner diámetro de una pulgada es 1.27, ¿no? 3 veces el diámetro, ¿cuánto es? 3.81 centímetros. Este es algo práctico, ¿no? Usted no se haga problema, no sabe qué diámetro va a obtener. Deje una distancia considerable, por ejemplo, una separación de unos 5 centímetros. Entonces usted puede utilizar un perno mucho más grande acá. Entonces, esos 23 centímetros que tenía de espacio aquí, ¿no? Si usted lo divide para 5 centímetros, le sale el número de espaciamientos que quedan, ¿no? Adoptarlo. 4.0. Eso quiere decir que puede haber 4 espacios. 4 espacios quiere decir que a partir de este punto hay 1, 2, 3 y 4 espacios. Eso quiere decir que usted tranquilamente puede poner un perno aquí, puede poner acá, y usted está cumpliendo con las separaciones, ¿no? Usted puede poner máximo 5 pernos. Puede poner menos o más. Si usted pone más pernos, utiliza menos diámetro. Si pone menos pernos, tiene que poner unos pernos con mayor diámetro. Esa es la toma de decisión ahí. Eso quiere decir que cuando ustedes hagan el examen, no hay una sola respuesta correcta, porque depende del criterio de uno mismo. ¿Quieres poner más pernos y un menor diámetro? Menos pernos, más diámetro. ¿En serio? Qué bueno. Entonces vamos a hacer los dos casos para ver qué sucede. Vamos a asumir que se utilizan 5 pernos. Y luego vamos a asumir que necesitamos solo 3 pernos, ¿no? Acuérdense que los pernos son caros. Lo otro, mientras más pernos tiene que poner, más perforaciones son, más demora el montaje, etc. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Voy a copiarla acá. No, pues, hay 4 espacios, pero usted empieza el primer punto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y hay 1, 2, 3 y 4 espacios. Claro, correcto. No es el espacio que queda.
Correcto. Y los 3 centímetros darían 30. Ajá, una recomendación práctica. Para no estar multiplicando a cada rato eso. Entonces recordemos que esa es la fórmula. Entonces para este primer caso, ahora usted tiene 83.397,60, debe ser menor que el número de pernos, ahora es 5, por 0,75, por el área del perno, un plano de corte y la capacidad de material. Despejamos a S sub B, debe ser mayor que 83.397,60. ¿Qué área de perno necesito, no? .86 centímetros cuadrados, ¿verdad? Perfecto. Ese es el área de sección transversal del perno que necesito, ¿no? Utilizando 5 pernos. Ahora recuerde que esta área de sección transversal es el diámetro de un círculo, ¿no? Ya más o menos es así. Y el que está trabajando a corte es esta área de acá. Como es un círculo, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, para un perno de 1 pulgada, tal vez podemos utilizar un perno de 3/4 pulgada o un perno de 1 pulgada. Ayúdeme el área, por favor, de estos 3 pernos. A ver, para que no se vayan a confundir en el examen, voy a hacer una conversión acá. Recuerden que 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros, ¿no? Entonces media pulgada va a ser 2.54 dividido para 2. 3/4 de pulgada será 2.54 por 3 dividido para 4. Y 1 pulgada es directamente 2.54. Saquemos esa área, por favor. El primero es 1.26 centímetros cuadrados, ¿verdad? Del segundo, el segundo 8.4. no, a ver, esto es en centímetros más. Sale 1.90. Ese es el diámetro, ¿no? Diámetros. Y esto es 1.54. Ahora, para sacar el área, ¿cuál va a ser el área? Voy a poner acá. Área. 1.27. 1.27, ok. Acuérdense que esto es pi por diámetro cuadrado, ¿no? Ayúdeme solo con el área de estos 3 pernos. Aquí, el área de media pulgada. ¿Sí? O sea, pi diámetro al cuadrado sobre 4.
diámetros del ASB que eran. El área del perno, esto de aquí. El área de sección transversal del perno. ¿Cuánto? 2.83. Perfecto. Y con una pulgada. 5.067 centímetros cuadrados. Entonces, miren, evidentemente, ¿cuál es el área que necesitamos nosotros para diseñar? Es 5.86, ¿verdad? Y si usted calculó, para un perno de una pulgada, no tiene el área suficiente todavía. Necesita un perno de mayor diámetro todavía. Entonces, ¿qué viene ahí? Ya vienen los pernos de 1/8, 1/4, 1,5 pulgadas, ¿no? Comienzan a haber mayores diámetros para que usted pueda elegir cuál es el que le cumple. Yo creo que con el de 1/4 ya le sale. ¿Cómo sacan el de, por ejemplo, 1/8? Sería 2.54 más 2.54 dividido para 8. Acá sería 2.54 más 2.54 dividido para 4. Acá sería 2.54 más 2.54 dividido para 2. Así transforma usted esta nomenclatura en pulgadas, ¿no? A centímetros. El área de una pulgada y media salió igual. Ajá. Sale 2.857. Correcto. Ahora sí el área. Listo. Entonces ya está transformado ahí los diámetros. En este caso, ¿cuál sería el perno que necesitamos como mínimo para que podamos cumplir con la demanda? 1/8, ¿verdad? Que tiene un diámetro de 6.41, ¿verdad? Entonces, por ahora como respuesta, ¿no? Sería, se requiere 5 pernos de 1.8 pulgadas de A325 para soportar, ¿no? Esa conexión a vigueta a viga. Siguiente paso sería, ¿cuál es la relación demanda-capacidad de la conexión? ¿No?
Entonces, ahora sí necesitamos sacar la verdadera capacidad de este perno, ¿no? Sería phi RNPT es igual a los 5 pernos por 0,75 por, la fórmula es el ASB, que ya sabemos que es 6.41 por el número de planos, que es 1, y dividir por 3800. ¿Cuánto sale esa resistencia total de ese perno? De esa conexión, perdón. Ahí no tengo una linterna, sino la conexión directa. 31.342. No puede ser. Recuerda que la demanda era 83.000, tiene que ser mayor. 91.342. Correcto, ¿no? 91.342.50 kilogramos fuerza. Entonces, finalmente, se hace demanda de capacidad. Era 83.397. Dividido para la capacidad, 91.342.50. ¿Cuánto me sale? %, sale, ¿no? Sale 0.913. Entonces, ¿qué sería complementario de aquí? Que los 5 pernos, voy a poner los 5 pernos de phi de 1/8 están trabajando, ¿no? O trabajarán, sería, ¿no? Trabajarán a un 91.3% de su capacidad, lo cual es óptimo, ¿no? Para que no estén sobrados los pernos. ¿Cuánto es lo mínimo que puede tener? El porcentaje de capacidad. Hasta 1. Si 1 significa que la misma demanda es la misma que la capacidad, se lo va a romper. Tiene que ser menor que la demanda. Y lo mínimo. 0,5 significa que los pernos están a la mitad de su capacidad trabajando, están sobraditos. Claro, 0,99 serían así. Claro, un poco. Pero recuerda que usted está haciendo un diseño por desempeño, ¿no? Es hasta que la viga realmente vaya mucho más allá de su capacidad, que ya está en el rango elástico, y aún así, con esos pernos, con esa demanda, los pernos no le van a fallar. Tienen la capacidad suficiente. Estamos hablando que es un perno grande, o sea, un perno de velocidad y grande. Y son 5. Es bastante. Ahora miren, de los 10 minutos que nos quedan, hagamos esto acá. Disculpen. Solo tiene que ser una multiplicación. ¿Ya? Con esto aquí termina la clase, chicos, ¿no? Con A325 nos salió 5 pernos de 1/8.
Ahora quiero saber cuántos frenos me saldrían si utilizo este tipo de acelerador. ¿Qué cambia? Falta 9 minutos. Pero si tiene que ser 2 operaciones. Puedo poner la tabla. La tabla. Esa es la pluma. ¿Tiene el flujo? ¿Cómo? El A490.